La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 60 minutos con el análisis de la coyuntura electoral. A Pensar Más con Rosa María Palacios. Buenos días, amigos, en todo el Perú. Ya sabemos quién es el nuevo primer ministro. Así es, nos han dado una fórmula para acertar en Juan, nada más. Es gordito, es joven, es independiente. Es Ismael Soto que nos acompaña. Si no lo saben ustedes, es joven, es gordito, es independiente. Creo que su esposa se acaba de desmayar. Sí. No, señora, es una broma, nos estamos riendo, pero ahora que venía caminando, buscaba yo gorditos jóvenes independientes. Hace mucho frío en Lima, sí. Por si acaso, está todo muy mojado y muy húmedo, como suele pasar en nuestra ciudad. Pésimo día, señora, para lavar la ropa, ni se le ocurra, porque no se le va a secar nada hoy, más bien se le va a volver a mojar, así que, salvo que tengo una buena secadora que no todo el mundo tiene y gasta mucha luz, pero la verdad es que es un día muy oscuro, muy húmedo, muy frío. Dicen, qué pesimistas, ¿no?, que se va a poner peor. Lima no está acostumbrada a sufrir inviernos tan fuertes desde hace 4 o 5 años. Hemos tenido inviernos suavezones. Yo estaba en 28 de julio en manga corta acá, hace 3 o 4 años, cubriendo ¿cómo se llama esta cosa que se pasa el 28 de julio? El mensaje presidencial. Oye, dicho sea de paso, este año podremos hacer desde aquí cosas muy especiales. Sí, sin lugar a dudas. Por una razón muy privilegiada. Radio Santa Rosa está al lado del Palacio de Gobierno, así que podemos tenerlo todo a nivel de suelo. Así es. Desde el mismo, y además no solamente eso, tenemos una torre que no tiene a nadie, desde donde podemos transmitir. Nadie ha transmitido desde la torre de una iglesia, ¿no es cierto? Imagínate, ¿no? Como un panorama de todo Lima y Callao. Todas las tomas que vamos a poder hacer. ¿Ahí encontraremos al gordito independiente? El gordito independiente, ¿no?, va a caminar detrás del presidente, porque una vez que él jure el presidente, el gordito independiente tiene que jurar delante del presidente, claro, y luego todos los ministros. Ahora, para que la gente aprenda algo, porque todos los días hay que pensar un poquito más. En teoría, y esto es bien importante, nuestra Constitución dice que al primero que hay que nombrar es al gordito independiente, o sea, al primer ministro. Claro. ¿Por qué? Porque el presidente recibe la propuesta del primer ministro y la acepta. Entonces, el presidente no nombra un gabinete solo. Esta es una idea que viene del parlamentarismo europeo, ¿no es cierto?, donde es el primer ministro el que forma su gabinete. Así es. Pero está adaptada al Perú. ¿Para qué? Para que el presidente no sea el único responsable. El presidente no es responsable en exclusiva de sus actos. Ojo, siempre firma con un ministro. En este caso, nombra a su primer ministro y su primer ministro lo aconseja. Y es a propuesta y con acuerdo, dice la Constitución. A propuesta de y con acuerdo del primer ministro. Entonces, claro, se puede tener una lista de ministros, pero el gordito independiente tiene que estar de acuerdo. Bueno, pero no necesariamente hay que esperar hasta el 28 de julio. Eso ya se puede estar manejando por interno. Lo que ha pasado en el gobierno de Antumala, en el gobierno de la García, en el gobierno de Toledo, es que lo que ha pasado muchas veces es que el que decide quién es el primer ministro y quiénes son los ministros es el presidente en exclusiva. Correcto. Entonces, al primer ministro le toca heredar, ¿no es cierto?, gabinetes anteriores que el presidente no quiere que se vayan. Entonces, cuando llegó, por ejemplo, en el caso de Humala, ¿no?, Villanueva, este es un caso famoso, y quiso hacer cambio, le dijeron, no, papito, no se ha entendido. Así no funciona, así no juega Perú. Tú quieres llevarte bien con los apristas, con los fujimoristas, no nos interesa. Curioso, Villanueva ha llegado al Congreso, vamos a ver sus habilidades de concertación, sobre todo con Vizcarra, van a ser las que esperamos. Luego, por ejemplo, Beatriz Merino fue un caso notable también. Toledo la nombra primer ministra, creo que es la primera mujer primera ministra, y ella quería armar gabinete. Y le dijeron, no, mamita, no has entendido, tampoco vas a armar gabinete, ¿no? Y quería un gabinete, yo recuerdo, más joven y más paritario, ¿no? Claro. ¿Es difícil conseguir mujeres para ministras? Sí, es difícil, no es fácil. ¿Por qué? Porque hay menos mujeres interesadas en la cosa pública, en la cosa política. Razones a las mujeres no les faltan, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, soy una rara ave
que no sé por qué me gusta la política, pero no me gusta la función pública. Ayer hablaba con un periodista al que querían tentar con un ministerio y él me dijo una cosa que es verdad: somos periodistas, no políticos. A veces nos vamos un pasito más allá y cruzamos la línea, porque es como si usted viera a una persona, no sé, tropezar y estar a punto de caerse al piso, y usted no estira la mano para pararla. Bueno, ya ahí terminó la intervención, ¿no? Pero luego sí, no hay ningún problema, esa persona sigue caminando sola. Esa es la única intervención que tenemos muy eventualmente. Pero en fin, así están las cosas. ¿Otro chisme te cuento? A ver, cuéntame. A ver. Ya que no quieres contar otros. No, es que no te puedo contar, o sea, no te puedo contar. Sí, me quedo con la incertidumbre. Esa es la típica de la limeña, ¿no? Ay, mira, yo te contaría, pero no puedo. Pero, y ahí cuéntame, ya sé, pero no le digas a nadie, ¿eh? Ya, nadie escucha, claro, nadie escucha. Por favor, no le digas a nadie, ¿eh? O sea, ni a tu marido, ¿eh? Ni a tu mujer, porque si no después yo manco y no sale, ¿ya? No, la verdad es que yo podría decirles nombres si es que lo supiera de la boca del mismo Cuchilli, que es el único que tiene que decidir, uno, y dos, si la persona hubiera aceptado, porque esto es como en el amor, ¿no es cierto? O sea, se hace una oferta amorosa y del otro lado pues se recibe una, ¿no es cierto?, una respuesta amorosa, pero si no hay amor, no hay posibilidad. A ver, en principio, ¿cuál tendría que ser el perfil de este primer ministro del gobierno de Kuczynski? Una persona con mucha correa política. Correcto. Grandes habilidades políticas y gran correa política, porque va a tener que aguantar mucho golpe, ¿ya? Y va a tener que aguantar mucho golpe de los opositores del gobierno, que no son pocos, es decir, que son todos, tanto de la izquierda como de la derecha. O sea, va a tener que tener correa y aguantar golpe. Además, tiene que ser una persona que sepa trabajar en equipo. Un presidente del Consejo de Ministros es un gran coordinador, que finalmente le termina informando al presidente lo que está pasando en defensa, lo que está pasando en interior, lo que está pasando en relaciones exteriores, lo que pasa en qué sé yo, en una huelga que hay en este momento. Por ejemplo, ahorita hay, en fin, una toma en la carretera central. El primer ministro está encima del asunto, monitoreándolo con el ministro del Interior. Les digo, dicho de paso, una protesta, y yo no avalo jamás la protesta física de la toma de una vía pública, porque eso implica, ¿no es cierto?, no respetar llantas, ¿no? No, y no respetar el derecho de los demás. Totalmente, ¿ya? claro. O sea, el derecho de uno termina donde termina el derecho de los demás. Pero sí justifico la protesta, porque estas personas están hartas de que estos famosos chosicanos, que son varias líneas en realidad de servicio de transporte público de Chosica a Lima, manejen como unas bestias y maten gente en la carretera central. Y no tendrían por qué. Miren, entre el semáforo de Santa Clara y el semáforo de, casi llegando a Chosica, yo los he contado hoy, 21 semáforos. O sea, tienes que parar. Claro. En una carretera central, la que se supone que es una vía rápida, hay 21 semáforos. ¿Ya? Obviamente se necesita una nueva carretera para el transporte pesado que está saturando, o la alternativa del tren, que es muy importante también, hacer el túnel trasandino y llegar a Huancayo en 2 horas. Pero mientras eso no suceda, esta es una zona urbana, completamente urbana. No era urbana cuando yo era una niña, ¿no? Donde efectivamente había la campiña de Lima, si quieren, era de Lima Chosica. Ya no, es una zona absolutamente urbana, donde hay colegios, donde hay vivienda, donde hay mercados, donde hay toda la entrada de Huaycán. O sea, ahí hay una protesta legítima. No digo que sea legítimo tomar la vía pública, no me malentiendan, porque la vía pública no se puede tomar, es delito, atenta contra el derecho del prójimo, ¿ya? Pero sí me parece legítimo que la gente reclame un servicio de transporte que no lo mate, ¿ya? Porque la vida es primero, y es el primero de todos los derechos fundamentales. Bueno, regresando a los otros chismes, Ismael. Sí, vamos. Bueno, les cuento. Pero esto es parte del trabajo que hay que cumplir, ¿ah? Por supuesto. O sea, como lo del avión ayer, por ejemplo, que nuevamente obstruyó la pista de aterrizaje, ¿no? Es que tenemos una sola pista en el aeropuerto. Pues, cuando ya está todo listo para construir la segunda pista, ya expropiaron los terrenos, ya los liberaron, ya están listos, ya están los terrenos entregados al concesionario, tiene que hacer la segunda pista. El aeropuerto está saturado. Mañana parto a Arequipa y saludo a todos mis amigos de Arequipa, de unas pequeñas vacaciones que no he tenido hace tiempo. Ustedes comprenderán, la campaña ha sido... Yo de verdad, desde que empezó la campaña en enero, no has parado. No he parado. Claro. Nada.
En febrero, digamos, empezó lo fuerte, ¿no? ¿Y te vas al equipo a buscar que algo de solcito? No creo que haya mucho sol. A buscar ¿no? sequedad, hijo. Ah, ya, por la humedad. Acá obvio, hay sí. 99% de humedad. Somos anfibios. Dios cuando hizo esta tierra dijo, bueno, acá van a vivir pescados. ¿Ya? Porque no. Yo a veces pienso, Diosito, pues un poquito de balance, ¿no? O sea, nos hubieras puesto, pues, no sé, 75 humedad, yo conforme, ¿no? Pero 99, 98, ¿no? Ahora, en fin, un día vamos a invitar al señor Levy para que nos explique qué quiere decir 99% humedad, porque hay gente que dice, pero entonces todo es agua. No todo, pero cuando te metes a la cama, por ejemplo, en la noche, es como si te metieras a una piscina, pues, porque las sábanas están mojadas. Sí. ¿Ya? En otras partes del mundo no es así, ¿no? Y como en Lima no hace tanto frío, ni hace tanto calor, no usamos calefacción. Entonces caminamos dentro de nuestras casas con abrigo, con chalina, con gorro, dentro de la casa, ¿no? Dense cuenta, hagan una pruebita, salgan a la puerta de su casa y miren el piso, cómo está afuera. Está húmedo. Húmedo, como si le hubieran echado agua. Es un tema así. Como si lo hubieran baldeado. Y eso está sucediendo en sus pulmones también. Es básicamente lo mismo. Es que no quiero ni pensar en la imagen porque mis pobres pulmones han sido tan maltratados por este clima. Pero hay que decir una cosa, en beneficio del cutis de todas las mujeres. La humedad hace que la limeña no se arrugue. ¿Ah? Solo se enmohece. Ahora, regresando a lo que te iba a contar. Los ministros, bueno, vamos a ver, como te digo, un gran coordinador político es el presidente. Se llama, además, una cosa, es un nombre largo, presidente del Consejo de Ministros, que antes tenía cartera siempre, ahora casi nunca tiene cartera porque en realidad tiene mucho trabajo. Claro. Es un gran coordinador. Y además es un gran consejero político. O sea, es el que le dice al presidente, mira, vamos a hacer esto en este tema, este es el camino o esta es la iniciativa que tenemos que tomar. Ese gran consejero político, con gran cintura, porque tiene que tener gran cintura política, tiene que ir al Congreso muchas veces, va a tener que ir al Congreso muchas veces. ¿Por qué? Porque este Congreso va a tratar de interpretarlo una y otra vez. Entonces va a tener que gastar mucho tiempo en la relación con el Congreso. A su vez tiene que tener alguien que le maneje la relación con los gobiernos regionales, que es fundamental. Correcto, para poder hacer el exactamente, trabajo, sí. Entonces gobierno regional, Congreso, que son tus dos lados, y hacia abajo todo tu ejecutivo, es como, digamos, una persona que trabaja en 3 pistas diferentes y está corriendo todo el tiempo. Entonces tiene que ser una persona muy organizada. No necesita un gran aparato, lo que necesita es una gran capacidad de tomar decisiones muy rápidas durante todo el día, para que otros ejecuten, otros ministros, otros sectores. Además, PCM tiene asignada una serie de funciones propias, o sea, todo lo que es resolución de conflictos, por ejemplo, está en PCM. Claro. ¿Ya? Entonces, eso implica que sea una persona también que pueda ser bien recibida en una comunidad aguajún y pueda ser bien recibida por la bancada de oposición en el Congreso. ¿Qué tal chamba? Es un chambón, o sea, ser primer ministro, y yo no sé cómo Pedro Cateriano no se ha envejecido 200 años haciendo esa chamba en los últimos 2 años, que ha sido uno de los primeros ministros que más ha durado, pero es un trabajo difícil, incomprendido. El presidente se va a molestar contigo muchas veces, tus compañeros de gabinete se van a molestar también, ya, ese es tu primer circo, ¿no? Luego las regiones se van a molestar contigo, luego el Congreso se va a molestar contigo, tu circo 2, circo 3, y finalmente la opinión pública. Tienes que ponerle buena cara también a los medios de comunicación. Por ejemplo, hoy día en la mañana, Pedro Cateriano publicado la ley de búsqueda de personas desaparecidas, se ha publicado hoy en El Peruano, ¿ya? Porque hasta ayer todo el mundo le decía al presidente que le iba a observar. Sí, la va a observar, No la ha observado, ya la publicó. Claro. Ya, como decía, déjenme en paz, ya está publicada. Es una buena ley que se va a tener que aplicar en el próximo quinquenio y yo estoy segurísima que Pedro Pablo Kuczynski la va a apoyar. Aunque cuesta mucho dinero, se puede ir haciendo poco a poco, ¿no? Como ustedes saben, los cálculos no son exactos, 15.000 personas desaparecidas, o sea, 15.000 personas que no han podido ser enterradas por sus deudos, para ponerlo de una manera muy simple, y que sus deudos quieren enterrarlas, que saben dónde están muchas veces, en fosas comunes, en lugares de entierro, en todos los Andes peruanos. Entonces ese es un gran tema. Bueno, mi chisme, porque si no termino. A ver. 8:14, llegó nuestro productor. Bueno, pobrecito, ha venido en patines, pues. Está con zapatos de GB, me parece. Sí, yo creo que se ha caído varias veces. Ha sido como, ¿viste el partido de fútbol ayer? Que el argentino se cae detrás de la baranda, igualito se ha caído para llegar, pobrecito. Bueno, el tema es el siguiente. El día domingo, Daniel Llovera, que ha trabajado conmigo
ex Radio Santa Rosa, también formado acá por Abel hace muchos años. Es un gran investigador. Mire, yo he trabajado con él, es una persona muy paciente, muy curiosa, va a los detalles, no te suelta una nota que no haya podido corroborar 1 y 100 veces, pregunta. Entonces, después de una investigación larga, porque esto no lo ha hecho un día, y trabajando con Edmundo Cruz, otro gran investigador de la República, nuestros vecinos, Edmundo Cruz ya es, miren, ya está dedicado a la docencia en realidad, porque casi está retirado, tiene muchísimas investigaciones encima, entre ellas las de la Cantuta, por ejemplo, y otras más. Daniel Llovera es el que investigó todo el tema de Comunicore, por poner narcoindultos es de Daniel Llovera, el caso Ancash es de Daniel Llovera, y no se los digo porque lo haya leído, lo digo porque esos casos los hizo conmigo. Entonces, con mucha paciencia, ha logrado establecer las relaciones entre los hijos de Alberto Fujimori, Hiro y Kenji, ¿no es cierto?, y dinero que viene de Japón, a través de una transnacional y de un socio con base en Canadá, filial de esta empresa japonesa, que envía dinero al Perú. O sea, fíjense, eso ya es raro. Claro. ¿Ya? Que una transnacional japonesa se asocie con una pequeña empresa de almacenaje en el Perú, teniendo esa transnacional japonesa 0 negocios en América del Sur, es raro. Y que tenía deudas encima. Así es, que el señor que sea socio, el representante de esa empresa japonesa, en realidad es un americano, se pase 3 horas en la Diroes conversando con Alberto Fujimori, es raro, ¿no? Antes de concretar la operación. Que todo esto se celebre en Tokio con gran cóctel, es raro, ¿no? Y lo que es raro y difícil de entender a veces para el público es la cantidad de pequeñas operaciones de capitalización de deudas que han ido haciendo los Fujimori entre sí, donde aparece de nuevo el primo de Joaquín Ramírez como socio. ¿Ya? Miren, si eso no merece la atención de la Unidad de Inteligencia Financiera, yo ya no sé qué cosa merece la atención de la Unidad de Inteligencia Financiera, la cual ha expulgado la vida de muchísimos políticos, pero no expulga la vida de estas personas, donde están asociados no solamente Hiro y Kenji, sino también Sachi. La única que no es socia es Keiko, pero todos los hijos del presidente, expresidente preso, que robó, no sabemos cuánto. Lo que sí sabemos es que el señor Vladimiro Montesinos tenía más de $200 millones en cuentas en Suiza y en otros paraísos fiscales. Eso sí lo sabemos. Sí. Y ese era el socio. Sí sabemos que se fue a Japón y sí se fue con 15 o 20 bultos. Y lo que sabemos es que está regresando plata del Japón al Perú. Digamos, ¿eso no es noticia? Bueno, señores, no es noticia. Ni una palabra en los medios de la concentración. Nadie ha comunicado. Donde Daniel Llovera fue director de investigaciones hasta mayo, ¿ok? Y esta historia no se publicó. Ha terminado la campaña, perfecto, no se publicó durante la campaña para que nadie diga, ¿no es cierto?, que eso era para que Keiko Fujimori no ganara. Muy bien, se ha publicado después de la campaña, porque acá lo que interesa es saber la verdad. Claro. Ya, ¿quién la ha publicado? Solamente la revista Poder en su página web y La República el día domingo. Reacciones, 0. Yo creo que esta historia, por supuesto, Kenji Fujimori ni una palabra, siendo congresista de la República, su hermana menos, el señor que está en Japón tampoco, el que está preso tampoco, nadie dice nada. Y nadie les pregunta nada. No, pues, esta es la segunda vez que pasa en el mismo año. Y te voy a contar cuál es la otra es la Bayato. Ajá. O sea, Gustavo Gorriti tiene ya hasta los testaferros en el Perú, ubicados. Está a un paso de encontrar el nexo entre los testaferros y los 3 últimos presidentes. A un paso. Entonces, ¿quién publica eso en primera plana en el Perú? Nadie. O sea, el 80% de la concentración no publica una línea de Lavallato, no publica una línea de los negocios de Keiko Fujimori, no mentira, de Kenji y de Hiro Fujimori. ¿Por qué? Y es el 80% de la prensa concentrada. Entonces, esta es una radio pequeña, pero sana, y va a seguir hablando de cosas que son importantes sobre corrupción. Porque estamos hartos de la corrupción, porque donde nos escuchan en Chimbote están hartos de la corrupción, nos escuchan en Arequipa, nos escuchan en Puerto Maldonado, nos escuchan en Puerto Maldonado, donde había corrupción, pero a morir, ¿no? Y donde la corrupción ha significado una desmejora del nivel de desarrollo de los maternitanos, así se dice, los naturales de Dios, grave. Entonces, todo el Perú, la convención que llamaba, donde nos escuchan, ¿no están acaso hartos de la corrupción? Estamos hartos, pues.
Y no podemos vivir en un plan en que todos son corruptos. Entonces ya es buena hora que se investigue a todos los que son y que se les procese por lo que han hecho. Ahora, para cerrar este bloque discursivo, ¿ha visto la portada de La República? Sí. Ya no, ¿sabes? Los que nuestros amigos en provincias que no ha llegado el periódico todavía, uno no sabe si reírse o que le dé vergüenza ajena, sí. El fiscal ha usado un mitómano para acusar a Nadine Heredia. Es un mitómano conocido. Ya conocido en Colombia y en Ecuador, ¿no? Sí. Así es. Es conocido en Colombia y Brasil por inventar historias relacionadas a Hugo Chávez. O sea, es un mitómano conocido, como dicen, loquito del barrio. ¿Ya? Ese es su... ¿Cómo es? Testigo protegido, el ¿no? Testigo clave, ¿no? El testigo clave. El falso militar venezolano, ¿no? Además, claro, que decía que era militar y resulta que no es militar, para empezar. Sí, pues. ¿Ya? Ese es el que ha mandado a Nadine Heredia al, ¿cómo se llama esta cosa? Al impedimento de salida. Y con el juez, que parecía fiscal, sí, efectivamente, pero si está probado. Entonces tú dices, ¿esta gente toda se volvió loca? ¿No vas a agarrar a un mitómano para detener, para impedir a la salida de la esposa del presidente? ¿A un mitómano? O sea, ¿qué le pasó al Ministerio Público? ¿En qué momento se perdió? O sea, ¿acaso los fiscales no tienen experiencia profesional para darse cuenta cuando tienes un testigo? Oye, por Dios, acá en la puerta nos damos cuenta, como decimos, cuando tenemos un loquito o cuando tenemos un testigo. Al loquito se le abraza, le dice, sí, mi amor, ya todo va a salir bien, tienes que tomar tu pastilla. ¿No? No se le dice, pasa por favor y nos vas a dar un testimonio. Bueno, supone que Boyer es quien habría entregado a Juárez la supuesta carta de Hugo Chávez, que sea la prueba contundente, ¿no? Claro, la que sacó, ¡ay, una carta de Chávez! Oye, hasta los niños del colegio, yo no dije nada, pues ya, que la gente se ría sola. Pero esto, como digo, no sé si da vergüenza ajena o da risa. Es un mitómano. Y es un mitómano conocido en todo sentido, porque ese que provocó un escándalo en Colombia, ¿no? Y en Brasil. O sea, no es algo aislado. Claro, como te digo, loco del barrio. Por Dios. ¿Qué le pasó a este fiscal Juárez? O sea, ya tienes que estar realmente desesperado o haber recibido una orden de hacer daño a como dé lugar y que saques pruebas de donde sea. Y lo mismo el juez, que les digo, yo nunca he visto un juez que actúe de manera, ¿cómo te explico? Coordinada a ese nivel con el fiscal. Se supone que el fiscal acusa, el juez evalúa, ¿no es cierto? Y es más, el juez puede decir, no señor fiscal, usted hasta aquí, y la labor del fiscal es acusar, ese es su trabajo, ¿eh? Pero el juez evaluar la acusación y determinar las medidas que tienen que aplicarse, porque ojo, esto no es una sentencia ni nada por el estilo. ¿Ya? Nunca he visto una cosa igual en mi vida. Mitómano. Ya, lo único que me faltaba. Nos vamos a la pausa, que tenemos mucho por contar. Hay muchos temas, nacionales e internacionales también, porque algo ha sonado hoy día, esta mañana, que ha revestido a toda la información. El gobierno y las FARC en Colombia han logrado un histórico acuerdo para el cese de conflicto, ¿no? Qué bueno, porque hace meses, digo, si no años, que se viene discutiendo, pero esta vez ya tomó forma, y vamos a hablar de eso también. Y también vamos a hablar con un gordito, que es joven, y es independiente. Nuestro productor. No, mentira, vamos a tener una llamada telefónica, no vamos a decir con quién, porque sabemos que es gordito, joven y es independiente. Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Son las 8 de la mañana con 26 minutos, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. El saludo para nuestros amigos aquí en Lima de Radio Santa Rosa, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV en el Cusco, Radio Cepagua, Ucayali, Radio Quillabamba La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Bienvenidas a todas las emisoras que integran la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación que produce A Pensar Más con Rosa María Palacios. Qué lindo habla Ismael. ¿Ya? Escúcheme, ¿quién nos llama? ¿Quién nos llama? Francisco Belaún de Matosian. Bueno, estoy muy contenta de recibir su llamada porque nos va a dar una pincelada muy rápida para nuestros oyentes de lo que está pasando en Colombia, un acuerdo histórico al fin, después de largas negociaciones, para llegar a la paz. Hay que entender que el proceso colombiano es muy distinto al proceso peruano. Ahí se le ha logrado, digamos, un equilibrio entre el Estado y las fuerzas rebeldes que ha obligado a sentarse a la mesa de la negociación a ambas partes. Francisco, muy buenos días.
¿Qué tal, Rosa María? Encantado de estar en tu programa. Bueno, ¿qué significancia tiene este acuerdo? Las FARC están luchando, digamos, creo que 50 años en el monte contra el Estado colombiano, aproximadamente. Bueno, es realmente un acontecimiento extraordinario, ¿no? Sobre todo que viene en un momento en que parecía, digamos, que en algún momento ha sido una negociación muy larga, ¿no? Y han habido momentos de tensiones por discrepancias, en particular por el tema de lo que se llama dejación de armas, la reintegración de la FARC a la vida política de alguna manera, y realmente es muy importante, ¿no? Y además en un contexto también en que en general la opinión pública colombiana en su mayoría ha estado siempre muy escéptica con respecto a estos acuerdos, ¿no? Es una cosa que aparentemente las FARC no terminaban de procesar, digamos, su impopularidad con respecto a la población, ¿no? Bueno, finalmente se ha llegado a este acuerdo que es realmente es un gran acontecimiento. Ahora lo que se espera es que vaya a producirse lo mismo con el Ejército de Liberación Nacional, pero eso tampoco está bastante más complicado, aparentemente, por todas las noticias que han estado ocurriendo últimamente, ¿no? Ahora, Francisco, hay un antecedente que fue el del M-19 hace muchísimos años. El M-19 entregó las armas y finalmente se reintegró y participa en la vida política de Colombia. ¿Eso es lo que se ha usado, crees, como precedente para lograr este acuerdo? Sí, aunque claro, definitivamente, claro que M-19 fue una guerrilla mucho más chica, ¿no? Claro. Una guerrilla mucho más chica, y además era una guerrilla que digamos era reciente, incluso cuando digamos se hicieron las negociaciones. Y lo que se espera además, porque en el caso del M-19 también, una vez después de las negociaciones, lamentablemente en esa época todavía existían los grupos de digamos autodefensa, estos grupos paramilitares que se dedicaron a asesinar a algunos de los líderes o incluso varios de líderes del M-19 que habían pactado la paz, ¿no? Entonces hay digamos, en este caso también un poco que también de alguna forma las negociaciones hicieron más difíciles, fueron un poco ese antecedente también, porque había ese antecedente positivo por un lado, pero el antecedente negativo era que fueron asesinados varios miembros del M-19 después de haber firmado la paz, ¿no? Felizmente en estos momentos ya prácticamente lo que se llaman los paramilitares han casi desaparecido. Quedan algunos, pero digamos como bandas delincuenciales, ¿no? Pero sí se están notando de alguna manera asesinatos de algunos líderes sociales en Colombia. Entonces, lo que se espera es que no se vaya a reproducir lo que se dio en ese momento, ¿no? Asesinato de líderes sociales o incluso exguerrilleros por grupos paramilitares. Francisco, Ismael Soto te saluda, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿qué es lo que viene de aquí en adelante luego de este anuncio oficial que entendemos se va a realizar el día de mañana en La Habana? ¿Qué es lo que queda? ¿Hay reparación civil? ¿Hay una situación de cicatrizar esta herida que por años ha estado sangrando? Sí, hay el tema de las reparaciones, hay también un capítulo que tiene que ver con el capítulo agrario, ¿no? Para que, digamos, que los campesinos puedan ser, digamos, hay aquellos campesinos que fueron despojados. Es algo que ya está en camino, por lo demás, ¿no? Ha habido decenas de miles de campesinos despojados de sus tierras, pero también hay campesinos que no tienen tierras, se supone que van a tener que también recibir, por ejemplo, de terrenos, lo que llaman terrenos baldíos, si se quiere, que no tienen realmente una propiedad privada. Después, en lo que se refiere, también está la parte va a tener que ser refrendado, ¿no? Este acuerdo, ¿no? Hay todo un proceso que viene ahora, ¿no? Y lo que llaman el post-conflicto, que además va a significar inversiones públicas muy grandes y para las cuales Colombia ha estado gestionando ante diversos países, ¿no? Ha estado gestionando un apoyo financiero para poder digamos realizar todas las inversiones que requieren, ¿no? Sobre todo en materia social, ¿no? En materia de infraestructura en lugares alejados, afectados por la guerrilla, ¿no? Es
un proceso bastante largo. No, esto es, digamos, una muy buena noticia, pero ahora viene la fase de ejecución, ¿no? Bueno, muy bien, muchísimas gracias a Francisco Belaunde por estas pinceladas de lo que ha sucedido y lo que vendrá, y vamos a estar, por supuesto, en contacto cubriendo esta importante noticia para la región. Muchísimas gracias por haber estado y muy buenos días. Buenos días. Bueno, y como ven, hay buenas noticias. El proceso de Colombia, siempre lo repito, es diferente al proceso peruano. En el caso del Perú, es un caso muy especial, porque aquí el terrorismo primero fue calificado como delito, no como guerrilla, sino como delito, y a los terroristas se les conoce como delincuentes terroristas, porque han cometido el delito de terrorismo tipificado en el Código Penal. Nunca se les dio condición de fuerza beligerante, y por lo tanto nosotros no podemos hablar de guerra en términos jurídicos, en términos políticos sí, pero no en términos jurídicos. Hay gente que se pelea conmigo siempre, usted no reconoce que hubo una guerra, ¿no? Sobre todo muy, señor. Hay conflicto armado interno. No podemos decir guerra, porque eso sería darle un estándar al que se subleva de Fuerza Armada beligerante, por lo tanto reconocida por Naciones Unidas, y cuando terminara la guerra, sus prisioneros, ¿no es cierto?, tendrían que ser liberados. En cambio, si hay un conflicto armado interno, lo que tú tienes acá son delincuentes terroristas que están purgando una condena por delito, ¿ok?, que es muy diferente que ser prisionero de guerra. ¿Entendieron? ¿No? Entonces, perdón, disculpe, ya entendí. Ok, jurídicamente la guerra tiene reglas, están en la Convención de Ginebra, ¿ya? ¿Ok? Entonces eso, digamos, no se puede cambiar. Lo que ha pasado en Colombia es un proceso más parecido al de una guerra. Exacto. Entonces, ¿qué se está logrando? Se está logrando un acuerdo de paz. ¿Qué era lo que pedía, acuérdense, a Abimael Guzmán en la cárcel? Ni que fuera idiota. Decía, pido un acuerdo de paz, salimos todos libres, se acabó el problema. Y le dijeron, no señor, usted ha sido vencido militarmente y jurídicamente. Y por lo tanto usted tiene que purgar una condena. Es muy diferente. Muy bien, tenemos que hacer pausa. Nuestro productor sufre, nuestros amigos, colegas de toda la red de las radios también. Ya me conocen, soy un poco díscola, pero soy buena. Vamos a la pausa y volvemos. Volvemos con A Pensar Más con Rosa María Palacios. No se vayan. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Bueno, estamos en comunicación con el congresista Juan Pari, congresista de la República. Vamos a hablar con él de dos casitos. Uno interesante, porque es uno que él investigó, él fue miembro de la mega comisión, ¿no es cierto? Y ayer, así bien tapadito, bien así nomás, se archivó la acusación constitucional contra el expresidente Alan García. Bueno, déjenme que me ría, porque sabía que iba a pasar de todas maneras. Así es, no es noticia, pero vamos a ver qué nos cuenta el congresista. Congresista Pari, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, todo su trabajo y se archivó la acusación constitucional. ¿Qué le parece? Bueno, se esperaba, como usted dice, se esperaba esto, el hecho de ponerlo al filo ya de cierta legislatura, un tipo de acusación de este tipo que de verdad que merecería un mayor análisis, no prosperó, ¿no? Sí, claro, pero como usted ve, se escapa una vez más. A partir del 28 de julio de este año, el expresidente Alan García ya no tiene beneficio de antejuicio y se le puede procesar como a cualquier civil en el Poder Judicial. ¿Usted cree que esta denuncia puede presentarse en el Poder Judicial para que sea investigada? Debería presentarse. Debería, pues, pero ¿cómo haríamos? Tomarlo ya como un asunto ya de oficio, ¿no? Claro, pero cada vez que se le investiga de oficio, le archivan todo. Bueno, en todo caso, desde mi punto de vista, es el resultado y el efecto de todo un trabajo que hizo Alan García de colocar gente muy clave, muy proclive a lo que usted dice, ¿no? Ahora, digamos, para que refresquemos la memoria a nuestro público, ¿esta acusación constitucional de qué versaba, la que se ha archivado? Bueno, en primer lugar es el tema de que un presidente no puede hacer al libre albedrío y la
la prerrogativa de que una persona puede o un presidente puede hacer el uso de que puede indultar o puede conmutar la pena en general, sino tiene que darse dentro del marco de la Constitución y en el marco de la ley. Claro, pero digamos, ese era el tema central, pero hay otros temas, narcoindultos, por ejemplo. ¿Eso no se va a discutir nunca más? Yo creo que la sociedad y el país ha dado su veredicto, más allá que los procedimientos formales de la ley. El país le ha dicho: no, señora Alan, usted no puede seguir dirigiendo. Ese es un castigo político claro, clave, importante, y el señor Alan García no puede escaparse de la mirada del país. El país lo ha condenado. Estamos de acuerdo con eso, congresista Pari. Yo creo que un castigo político es un castigo importante para un político, pero hay un proceso que debería abrirse sobre asuntos que la mega comisión investigó y que están ahí, ¿no? Ahora, para ponerle un paralelo, digamos, esto no se hace. A la señora Heredia, según la República el día de hoy, le han puesto un impedimento de salida sobre la base de un testimonio dado por un mitómano conocido en América Latina. O sea, ¿cómo se explica eso? Bueno, por más mal que les caiga a la gente, a mí, a todos los demás, la señora Heredia, por más mentirosa, soberbia, lo que fuera, ¿no es cierto? Es un ser humano y tiene derechos constitucionales, ¿no? Pero ¿qué pasó ahí? Bueno, eso denota que la justicia maneja las cosas como le parece, ¿no? Entonces espero que haya las correcciones debidas. En todo caso, yo creo que nadie debe ser excluido, nadie debe tener corona. Esteban García, de tanto cantar yo soy el rey, parece que él cree tener la corona exclusiva, pero eso no siempre dura, ¿no? Eso no la justicia y la verdad no siempre no se puede ocultar, eso siempre florece. En todo caso, yo creo que la historia castiga más. El castigo político para un político, como te digo, es mucho más fuerte. En todo caso, yo creo que esos son los elementos fundamentales que el país ha entendido, que sí ha habido anomalías, que sí ha habido situaciones. Bueno, pero entonces pues no sé, quedamos claro en que lo que ha pasado en Fiscalía pues es bastante extraño, por decirlo menos, ¿no? Yo no sé si me da risa o vergüenza ajena, pero digamos que un mitómano conocido, que además me están mandando por Twitter unas declaraciones sobre este sujeto de Mauricio Mulder del 2007, diciendo que es un farsante conocido. Entonces, no entiendo cómo un farsante conocido puede hacerse pasar por militar venezolano, que nunca ha sido, y con esa prueba, ¿no es cierto? Y algunas cositas más, según el fiscal, hay más cosas, pero esa es la prueba que presenta en la audiencia 14 horas, a una persona le restringen su libertad. No entiendo. Mañana se la restringen a usted con otro mitómano. Sí, habría que preguntarle esa situación al juez, ¿no? Entonces, ¿por qué si hay otro tipo de argumento mucho más fuerte que esa carta? En todo caso, es una decisión que hay. Pero también, así como se cuestiona una acción de un personaje de la justicia, hay que ver el cuestionamiento que hay frente a otros casos, frente a archivamientos, frente a Bueno, muy bien, muchísimas gracias, congresista Pari. La verdad que lo estamos escuchando muy lejitos, ¿no? Un poco desanimado, ¿ya? Bueno, está terminando la legislatura. Le agradecemos mucho su participación en esta y en otras causas. Gracias por estar con nosotros. Me dicen que se escucha un poquito mal nuestra radio en San Isidro. AM no se capta tan bien. Así que a todos nuestros radioescuchas que estén preocupados, váyanse a la web. En la web nos escuchan divino. Agarren su celular y si no se han bajado el app para AM, porque a muchos no se lo han bajado, váyanse a la web www.santarosa.com.pe radiosantarosa.com.pe o cualquiera de los links de las emisoras dominicas. Exactamente, en todas las emisoras dominicas, todas tienen página web, en todo el Perú. Somos grandes, no vayan a pensar, nos hacemos los chiquitos, pero somos grandes. Entonces,
ahí nos pueden escuchar con mayor precisión. Así que, por favor, en caso de que esto está sucediendo. Otra noticia que tenemos mientras esto ocurre, porque acá las cosas ocurren a toda velocidad, es que la llovizna en Lima está generando algunos accidentes de tránsito, que es normal pero penoso. Entonces, en La Molina, sobre todo, me indican acá que han habido varios accidentes de tránsito y hay una congestión vehicular tremenda en la vía de evitamiento entre el separador industrial y el trébol de Monterrico, ¿no es cierto? Además, se ha volcado una camioneta en la Costa Verde. Así es. ¿Ya? Entonces, circuito... En Gacho, también hoy esta mañana hubo otro problema. Sí. Circuito de playas, el tránsito es súper lento entre las bajadas de Agua Dulce y Balta con rumbo a San Miguel. Así que, por favor, si ustedes nos están escuchando, eviten esas zonas ahorita, porque está muy difícil, incluso para acceder desde a la vía expresa desde la Costa Verde, ¿ya? Bueno, acá alguien me pregunta, ¿alguien sabe qué está pasando en la zona del Óvalo, Monitor y el Jockey? Es el fin del mundo, está lloviendo. Cuando llueve, lamentablemente, las pistas de algunas zonas de Lima están tan mal hechas que resbalan. Eso es el colmo, ¿no es cierto? Y pierdes un poquito el control del carro, hay un pequeño choquecito, bueno, a veces la gente corre y hay un gran choque, entonces eso hace que finalmente todo el tránsito se atraque. Si usted no puede salir, no salga, ¿ya? No tiene que salir, no salga. En fin, se promulgó, todo el mundo está celebrando en las redes sociales la ley de búsqueda de personas desaparecidos. Marisol Perestello le da las gracias al presidente Humala. Esto es muy importante para muchas familias peruanas. De repente para su familia que usted me escucha, no. Pero nos están escuchando en el Cusco, nos están escuchando en la Convención, nos están escuchando en Madre de Dios, nos están escuchando en Arequipa. Son zonas vinculadas, ¿no es cierto?, a la violencia en la que se vivió. Ojalá tuviéramos una radio en Ayacucho, pero un saludo muy especial a nuestros colegas de Radio La Calle que nos escuchan siempre. Esta es una noticia importante para 15.000 familias, porque son 15.000 personas desaparecidas, que todo el mundo sabe que están en algún lugar enterradas, evidentemente, pero que sus deudos tienen todo el derecho a enterrarlos. ¿Quién no va a querer enterrar a su hermano, a su padre, a su hijo? ¿Quién no? ¿No es cierto? Entonces, esta ley lo que permite es fondos, ¿no es cierto?, y un programa para hacer este trabajo que se ha venido haciendo, porque ya se han recuperado muchos lamentablemente cadáveres para poder ser enterrados, pero este programa va a permitir hacerlo de una manera más ordenada, más integral, aunque demore los años que tenga que demorar. Esto permite a que estas personas puedan cerrar esa herida que ha quedado abierta por tantos años, ¿no? Es bien sencillo. Ustedes ven a una persona y el día siguiente no la vuelven a ver más. Imagínense. Entonces, tu psiquis no la enterró, pues. Y que no haya una justificación como un accidente o como una enfermedad o algo así, ¿no? Así es. Entonces es complicado. Entonces, vamos con más información, pero me piden una pausa nuevamente. Nuestro productor hoy día está muy contento porque lo he obedecido, pero disciplinadamente. Nos vamos a la pausa y volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. No se vayan, volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios, 8 de la mañana, 50 minutos desde Lima y para el Perú entero a través de las emisoras que integran la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Llevándoles calor desde Lima. No hay forma de llevar calor desde Lima. Y este es Ismael Soto que me acompaña con la voz más bonita de la radio peruana. No, de verdad. Y además es un chico multifacético porque sabe hacer todo. ¿No? ¿Cómo se ríen? Que todo sabe hacer. Cuando nos quedamos sin audio, corre, olvídense. Y nuestro productor además filma todo esto y lo cuelga. Sí. Yo todos los días en la noche retuiteo este programa para que ustedes puedan escucharlo. Ralph, ¿qué nos toca hacer ahora? ¿Estamos con el congresista Reyardo en la línea telefónica? ¡Qué maravilla! Congresista, muy buenos días. Hola Rosa María, ¿cómo estás? Buenos días, qué gusto escucharte. Bueno, usted es joven independiente, pero no es gordito. ¿Podría engordar un poquito? Podría engordar un poquito. Están buscando un primer ministro que sea joven, independiente y gordito. Sí, algo he escuchado al respecto. La verdad que cada vez hay noticias simpáticas y yo diría originales al respecto, pero más aparte, Pedro Pablo Kuczynski tiene una tarea sumamente importante
no solamente para encontrar a un buen primer ministro, sino también a los ministros de los sectores que tienen que empezar a trabajar desde ya. Es decir, debería de tener él ya una nómina clara, con los encargos claros de parte de él, para que estos puedan empezar a hacer los contactos con la clase política y también con las instituciones encargadas de, en fin, velar por los peruanos, por lo menos en temas de seguridad, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito de esto, porque le cuento, yo no sé mucho, pero sé algunas cosas. Sé que están buscando un ministro del Interior porque Gino Costa no puede salir del Congreso. No van a dar, por lo menos al principio, ¿no es cierto?, la posibilidad de desmantelar la bancada. Gino Costa es un hombre que tiene mucho manejo político, tiene experiencia política y lo quieren en el Congreso. Hasta esta hora no se ha decidido quién va a ser ministro del Interior. Necesitan ellos operadores políticos en el Parlamento. Yo he estado 10 años ahí y te digo que eso es totalmente necesario en un gobierno que recién comienza. Así Entonces, es. tiene una lógica clara el pretender que no solamente Gino Costa, el propio Carlos Bruce, Juan Cheput, que son parlamentarios ahora electos y que son personas con trayectoria, necesitan tenerlos ahí en el primer poder. De acuerdo. ¿Usted aceptaría ser ministro del Interior? Sí, Rosa María, yo no voy a negar que este es un encargo de mucha importancia y de mucha responsabilidad, pero creo que cuando a uno lo convocan para este tipo de, responsabilidades mayores, uno tiene que asumirlas y por supuesto con las condiciones, entiéndase, condiciones buenas para el sector, las condiciones del caso, ¿no? Ya en una oportunidad, en 2 oportunidades he tenido una invitación de parte del actual gobierno, pero lamentablemente no se puede llegar a ningún acuerdo porque evidentemente las condiciones creo que al gobierno no Claro. Ahora, se dice lo siguiente, no sé si usted ha podido leer el plan de seguridad de Peruanos por el Cambio, que fue muy bien evaluado, pero se dice que usted no está de acuerdo con ese plan de seguridad, ¿eso es verdad? No es cierto. Lo que sucede es que este es un plan que está basado en un poco en lograr metas de acuerdo a los indicadores que incluso están establecidos en el plan del quinquenio que fue aprobado ya hace un par de años. Y eso está muy bien. Yo creo que hay que siempre tener indicadores para que estos sean logrados y superados. Sin embargo, la parte que a mí no me termina de convencer de parte del plan de Pedro Pablo Kuczynski es en lo que se refiere a medidas al corto plazo. Yo creo que hay que tomar medidas al corto plazo, medidas drásticas, medidas necesarias, que en los primeros 90 días empecemos a decirle a la población que se está empezando a actuar. Claro, pero ya se hizo... La parte que yo no he encontrado ni en el propio plan de Pedro Pablo Kuczynski, ni tampoco en el de Keiko Fujimori, que fueron los 2 candidatos que ganaron. Llegaron hasta las pero instancias, ¿no? congresista, pero esto de la espectacularidad de los primeros 90 días ya lo hizo el señor Urresti, ¿no? Y es un poco fuegos artificiales, ¿no? Fuerzas Armadas en las calles, fusiles, operativos las 24 horas del día, requisas, pero eso es populismo penal, si se quiere, pero pasan los 90 días y estamos en las mismas, si es que no se hace el trabajo de base, el trabajo de fondo. Entiendo que ha propuesto Gino Costa, ¿no? Pero no es suficiente. Hay cosas, reitero, de medidas drásticas que hay que tomar desde el primer día, ¿no? Y que algunas de estas ya han sido comentadas inclusive por muchos medios de comunicación. Claro, pero las cosas drásticas que duran 90 días se acaban, ¿no es cierto? Por ejemplo, Policía Nacional, corrupción dentro de la Policía Nacional. No podemos combatir el crimen si el crimen está dentro de la Policía Nacional, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacer frente a eso? Si no es purgar la Policía Nacional. El plan para la policía, que además nosotros en el plan nuestro como Perú Patria Segura lo consideramos, lo incluimos, que se hizo en Colombia. Yo creo que cuando hay experiencias exitosas, Rosa María, hay que imitarlas y mejorarlas inclusive. Y en el aspecto policial en Colombia se hizo algo en etapas que a mí me generó un reconocimiento y por supuesto que lo podamos replicar aquí. Hay que recordar que cuando el presidente Uribe asume funciones, la policía colombiana era la institución de menos credibilidad en este hermano país, no solamente de Colombia, sino de la región. Recordemos pues las vinculaciones que había entre mandos policiales con
jefes de cárteles del narcotráfico y todo ello que los dejaba muy mal parados como institución. Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo un plan. El primer plan fue, digamos, darles las remuneraciones que ellos merecían, que es muy parecido a lo que sucede hoy en nuestra Policía Nacional. Y entonces crearon un impuesto que se obtenía de las empresas privadas que invertían en infraestructura pública, destinaron el 6% de esas inversiones que se realizaban en obras pues de gran envergadura, puentes, carreteras, hidroeléctricas, etcétera. Se destinó el 6% y ese fondo, porque se creó un fondo a partir de eso, recaudó en aquel primer momento alrededor de $1.000 millones al tipo de cambio. Y hasta hace un par de años recauda, porque esto continúa, este fondo, $7.000 millones. Y este fondo es administrado incluso de forma mixta entre público y privado. Evidentemente hay que cambiar también la legislación y eso requiere algún acuerdo en el Parlamento o pedir facultades, que es algo que yo estoy planteando. Claro. Y entonces, desde que se creó ese fondo, eso fue en favor de las remuneraciones de la policía y también de la logística de la policía. Entonces había que levantarles la moral. Claro. El siguiente paso fue a los pocos meses, si no me equivoco, a los 6 meses, que fue una gran poda policial. Eso. Justo ahora, en eso, ahora le digo, congresista, en eso está absolutamente alineado el plan de Dino Costa. Eso es lo que quieren hacer. Investigar y resolver casos que seguramente ya están resueltos y que se tienen que tomar medidas drásticas. Eso, y en eso habría acuerdo. O sea, yo no veo que haya discrepancia, le digo, entre lo que propone el plan de refundar la Policía Nacional, por ejemplo, que es pieza clave en esta operación, y lo que usted está proponiendo, porque el modelo colombiano es el que se quiere replicar, ¿no? Y luego de hacer este benchmarking con Colombia, tal vez, ¿no es cierto?, comenzar a trabajar en algunas áreas que están muy mal. O sea, el otro día hablaba con el general Hernani y me dice, mira, tenemos la mitad de investigadores policiales de los que teníamos hace 20 años y tenemos 10 millones de habitantes solo en la ciudad de Lima. ¿No es cierto? Investigación policial, investigación criminal, digamos, se ha reducido cuando debería haberse expandido. Pero hay que formar a la gente de investigación criminal, porque no se forma de un día para otro. Entonces, en ese sentido, usted no tendría ningún problema con eso tampoco, de gastar plata ahí. Tener que son buenos, dicho sea de paso, hay todavía algunas promociones muy buenos que quedan de aquella policía de investigaciones de la PIP, por ejemplo, pero que lamentablemente en los últimos tiempos ya cada vez hay menos, ¿no? Claro. Menos gente especializada en esos temas. Mire, como digo yo siempre, cuando la policía quiere, puede. Buenas escuelas de oficiales, se tienen en papel 21 escuelas de oficiales, pero en realidad en la práctica funcionan 3. Entonces, sí, claro. Eso es un cambio que se tiene que dar, ¿no? Y también se requiere logística y presupuesto. Lógico. Bueno, entonces tal vez por ahí en algún momento lo veremos con un fajín. Tal vez. Mira, Rosa María, yo te soy totalmente sincero y eres además una persona que yo considero amiga. Así es. Y tengo que decirte la verdad, no he tenido ninguna sola conversación al respecto. Me escribe mucha gente allegada a Pedro Pablo. Yo he estado en una reunión con Pedro Pablo, hemos hablado de la propuesta que nosotros humildemente consideramos es una propuesta que tendría que aplicar. Es más, fui como presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso y tuvimos una conversación larga, además los dos, sin ninguna persona alrededor, pero no hemos hablado con toda sinceridad del tema de fajín o de la posibilidad no se preocupe, la vida nos da sorpresas del interior. Sin embargo, yo estoy siempre a disposición en donde me toque estar y pues, por supuesto haré lo que corresponda desde el espacio que me toque así asumir, es. No se preocupe, la vida nos da sorpresas. De repente yo me he adelantado, pero pueden pasar cosas. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana y esperamos ciertamente por el bien de todos nosotros que estas medidas se adopten y muy pronto. En cualquier momento, lamentablemente no se pudo ahora, solamente por la vía telefónica, pero ya estaré por allá para vernos las caras. Sí, no, acá lo llevamos y le hacemos todo el paseo completo del convento, para que se encomiende a San Martín que está al lado de nosotros. Me parece genial, me parece genial. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, son las 9 de la mañana, 9:01, nos tenemos que ir despidiendo, ha sido un programa muy picadito, como dicen de radio, ¿no? Mucha información, bastante variada, se ha hablado de propuestas interesantes, de pronto algunos nombres por ahí. Oye, no estaría mal Ernesto Gallardo como ministro del Interior, porque es una persona sensible. Por eso dije, ¿no? me pareció. Ahora, sí tiene que alinear su plan con el plan de PPK. Correcto. Que hay ahí unos motivos de, digamos, lo último que haría Dino Costa, que fue el que dirigió el plan de seguridad ciudadana, es sacar a las Fuerzas Armadas. Claro. ¿Ok?
Sin embargo, en el plan de Renzo Gallardo sí estaba. Y ese es un punto de discrepancia. Sí. Pero yo creo que esos puntos se pueden limar, ¿no es cierto? Y al final, si lo que todo el mundo quiere es refundar la policía, gastar más en investigación criminal, no comprar automóviles que no tienen mantenimiento, por Dios, hay cientos de patrulleros tirados ahora, porque claro, a los 2 años, ustedes saben cómo chatarrean, pues, o sea, si no es tuyo, imagínate, pues te dan un carro, no es tuyo, ¡fah! ¿No? Entonces lo usa como loco, eso necesita mantenimiento. Si no hay talleres de mantenimiento, ¿para qué compran tanto carro? O si los repuestos son caros, simplemente los dejas ahí, ese es el problema. Bueno, chicos, autopista Néstor Gambetta está atascada, por si acaso, y no eviten la zona, también eviten Avenida La Molina, a la altura de Molicentro, hay un accidente vehicular, me parecemos la radio del tráfico, es que de verdad, como está lloviendo, todo, y la gente que no se escucha debería estar advertida. Mira, cuando uno le advierte no vayas por ahí, ya, te arreglaron el día. Entonces, de verdad, hay bastantes problemas por la lluvia, ¿ya? Bastantes problemas, ¿ok? Bueno, el señor Ollanta Humala, presidente de la República, acaba de tuitear: Gobierno promulga la ley de búsqueda de personas desaparecidas en el afán de dar justicia a las familias afectadas por la violencia. Bravo, así tenía que ser. Ha demorado bastante, había gran preocupación, pero esto. Y la otra cosa que hay que decir, que publica El Comercio en primera plana, antes de irnos, es que las cifras, ¿no es cierto?, de desarrollo del Perú, no solamente es PBI, son indicadores de desarrollo, ¿ya? Oje, que saca Naciones Unidas. Están muy buenas, mucho mejor de lo que todo el mundo pensaba, lo que confirma que nuestro ancestral pesimismo, ¿no es cierto?, es superado por la verdad. El PNUD ha presentado el informe multidimensional, que tiene 27 indicadores, ¿ya? Y el país tiene 15 de 27 indicadores por encima de lo esperado para su nivel de ingreso. O sea, los indicadores que tenemos son mejores que el nivel de ingreso que tenemos. ¿Quiere decir eso qué? Tenemos más desarrollo, más salud, más educación, más justicia, pero poca plata en el bolsillo. Ese es el problema. Bueno, nos tenemos que ir, pero mañana volvemos, ¿ah? No se preocupen, vamos a volver con un hombre joven, independiente y gordito. De todas maneras, Ismael Soto, nuestro primer ministro acá en Radio Santa Rosa. Así es, cuídense mucho, nos encontramos mañana a las 8 de la mañana aquí en A Pensar Más con Rosa María Palacios. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Los esperamos en el próximo programa para seguir analizando la coyuntura electoral nacional. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Varias veces ha sido como, ¿viste el partido de fútbol ayer? Que el argentino se cae detrás de la baranda, igualito se ha caído para llegar, pobrecito. Bueno, el tema es el siguiente: el día domingo, Daniel Llovera, que ha trabajado conmigo, ex Radio Santa Rosa, también formado acá por Abel hace muchos años, es un gran investigador. Mire, yo he trabajado con él, es una persona muy paciente, muy curiosa, va a los detalles, no te suelta una nota que no haya podido corroborar 1 y 100 veces, pregunta. Entonces, después de una investigación larga, porque esto no lo ha hecho un día, y trabajando con Edmundo Cruz, otro gran investigador de la República, nuestros vecinos, Edmundo Cruz ya está dedicado a la docencia en realidad, porque casi está retirado, tiene muchísimas investigaciones encima, entre ellas las de la Cantuta, por ejemplo, y otras más. Daniel Llovera es el que investigó todo el tema de Comunicore, por poner narcoindultos es de Daniel Llovera, el caso Ancash es de Daniel Llovera, y no se los digo porque lo haya leído, lo digo porque esos casos los hizo conmigo. Entonces, con mucha paciencia, ha logrado establecer las relaciones entre los hijos de Alberto Fujimori, Hiro y Kenji, ¿no es cierto?, y dinero que viene de Japón, a través de una transnacional y de un socio con base en Canadá, filial de esta empresa japonesa, que envía dinero al Perú. O sea, fíjense, eso ya es raro. Claro. ¿Ya? Que una transnacional japonesa se asocie con una pequeña empresa de almacenaje en el Perú, teniendo esa transnacional japonesa 0 negocios en América del Sur, es raro. Y que tenía deudas encima. Así es, que el señor que sea socio, el representante de esa empresa japonesa, en realidad es un americano, se pase 3 horas en la Diroes conversando con Alberto Fujimori, es raro, ¿no?, antes de concretar la operación.
Que todo esto se celebre en Tokio con gran cóctel es raro, ¿no? Y lo que es raro y difícil de entender a veces para el público es la cantidad de pequeñas operaciones de capitalización de deudas que han ido haciendo los Fujimori entre sí, donde aparece de nuevo el primo de Joaquín Ramírez como socio. ¿Ya? Miren, si eso no merece la atención de la Unidad de Inteligencia Financiera, yo ya no sé qué cosa merece la atención de la Unidad de Inteligencia Financiera, la cual ha expulgado la vida de muchísimos políticos, pero no expulga la vida de estas personas, donde están asociados no solamente Hiro y Kenji, sino también Sachi. La única que no es socia es Keiko, pero todos los hijos del presidente, expresidente preso, que robó, no sabemos cuánto. Lo que sí sabemos es que el señor Vladimiro Montesinos tenía más de 200 millones de dólares en cuentas en Suiza y en otros paraísos fiscales. Eso sí lo sabemos. Sí. Y ese era el socio. Sí sabemos que se fue a Japón y sí se fue con 15 o 20 bultos. Y lo que sabemos es que está regresando plata del Japón al Perú. Digamos, ¿eso no es noticia? Bueno, señores, no es noticia. Ni una palabra en los medios de la concentración. Donde Daniel Llovera fue director de investigaciones hasta mayo, ¿ok? Y esta historia no se publicó. Ha terminado la campaña, perfecto, no se publicó durante la campaña para que nadie diga, ¿no es cierto?, que eso era para que Keiko Fujimori no ganara. Muy bien, se ha publicado después de la campaña, porque acá lo que interesa es saber la verdad. Claro. Ya, ¿quién la ha publicado? Solamente la revista Poder en su página web y La República el día domingo. Reacciones, 0. Yo creo que esta historia, por supuesto, Kenji Fujimori ni una palabra, siendo congresista de la República, su hermana menos, el señor que está en Japón tampoco, el que está preso tampoco, nadie dice nada. Y nadie les pregunta nada. No, pues, esta es la segunda vez que pasa en el mismo año. Y te voy a contar cuál es la otra es Lavallato. Ajá. O sea, Gustavo Gorriti tiene ya hasta los testaferros en el Perú, ubicados. Está a un paso de encontrar el nexo entre los testaferros y los 3 últimos presidentes. A un paso. Entonces, ¿quién publica eso en primera plana en el Perú? Nadie. O sea, el 80% de la concentración no publica una línea de Lavallato, no publica una línea de los negocios de Keiko Fujimori, no mentira, de Kenji y de Hiro Fujimori. ¿Por qué? Y es el 80% de la prensa concentrada. Entonces, esta es una radio pequeña, pero sana, y va a seguir hablando de cosas que son importantes sobre corrupción, porque estamos hartos de la corrupción, porque donde nos escuchan en Chimbote están hartos de la corrupción, nos escuchan en Arequipa, nos escuchan en Puerto Maldonado, nos escuchan en Puerto Maldonado, donde había corrupción, pero a morir, ¿no? Y donde la corrupción ha significado una desmejora del nivel de desarrollo de los maternitanos, así se dice, los naturales de Dios, grave. Entonces, todo el Perú, la convención que llamaban, donde nos escuchan, ¿no están acaso hartos de la corrupción? Estamos hartos, pues. Y no podemos vivir en un plan en que todos son corruptos. Entonces, ya es buena hora que se investigue a todos los que son y que se les procese por lo que han hecho. Ahora, para cerrar este bloque discursivo, ¿ha visto la portada de La República? Sí. Ya no, ¿sabes? Los que nuestros amigos en provincias que no ha llegado el periódico todavía, uno no sabe si reírse o que le dé vergüenza ajena. Sí, el fiscal ha usado un mitómano para acusar a Nadine Heredia. Es un mitómano conocido, ya conocido en Colombia y en Ecuador, ¿no? Sí. Así es. Es conocido en Colombia y Brasil por inventar historias relacionadas a Hugo Chávez. O sea, es un mitómano conocido, como dicen, loquito del barrio. ¿Ya? Ese es su, ¿cómo es? Testigo protegido, el ¿no? Testigo clave, ¿no? El testigo clave. El falso militar venezolano, ¿no? Además, claro, que decía que era militar y resulta que no es militar, para empezar. Sí, pues. ¿Ya? Ese es el que ha mandado a Nadine Heredia al, ¿cómo se llama esta cosa? Al impedimento de salida. Y con el juez, que parecía fiscal, sí, efectivamente, pero si está probado. Entonces tú dices, ¿esta gente toda se volvió loca? ¿No vas a agarrar un mitómano para detener, para impedir la salida de la esposa del presidente? ¿A un mitómano? O sea, ¿qué le pasó al Ministerio Público? ¿En qué momento se perdió? O sea, ¿acaso los fiscales no tienen experiencia profesional para darse cuenta cuando tienes un testigo? Oye, por Dios, acá en la puerta nos damos cuenta, como decimos, cuando tenemos un loquito o cuando tenemos un testigo.
Al loquito se le abraza, le dice, sí, mi amor, ya todo va a salir bien, tienes que tomar tu pastilla. No se le dice, pasa por favor y nos vas a dar un testimonio. Bueno, supone que Boyer es quien habría entregado a Juárez la supuesta carta de Hugo Chávez, que sea la prueba contundente, ¿no? Claro, la que sacó, ¡ay, una carta de Chávez! Oye, claro. Hasta los niños de colegio, yo no dije nada, pues ya, que la gente se ría sola. Pero esto, como digo, no sé si da vergüenza ajena o da risa. Es un mitómano. Y es un mitómano conocido en todo sentido, porque es el que ha provocado un escándalo en Colombia, ¿no? Y en Brasil, o sea. En el interior, les digo, dicho de paso, una protesta, yo no avalo jamás la protesta física de la toma de una vía pública, porque eso implica, ¿no es cierto?, no respetar, llantas, ¿no? No, sí. Y no respetar el derecho de los demás. Totalmente, ¿ya? claro. O sea, el derecho de uno termina donde termina el derecho de los demás. Pero sí justifico la protesta, porque estas personas están hartas de que estos famosos chosicanos, que son varias líneas en realidad de servicio de transporte público de Chosica a Lima, manejen como unas bestias y maten gente en la carretera central. Y no tendrían por qué. Miren, entre el semáforo de Santa Clara y el semáforo de, casi llegando a Chosica, yo los he contado, hay 21 semáforos. O sea, tienes que parar. Claro. En una carretera central, claro, la que se supone que es una vía rápida, hay 21 semáforos. ¿Ya? Obviamente se necesita una nueva carretera para el transporte pesado que está saturando, o la alternativa del tren, que es muy importante también, hacer el túnel trasandino y llegar a Huancayo en 2 horas. Pero mientras eso no suceda, esta es una zona urbana, completamente urbana. No era urbana cuando yo era una niña, ¿no? Donde efectivamente había la campiña de Lima, si quieren, era de Lima Chosica. Ya no, es una zona absolutamente urbana, donde hay colegios, donde hay vivienda, donde hay mercados, donde hay toda la entrada de Huaycán. O sea, ahí hay una protesta legítima. No digo que sea legítimo tomar la vía pública, no me malentiendan, porque la vía pública no se puede tomar, es delito, atenta contra el derecho del prójimo, ¿ya? Pero sí me parece legítimo que la gente reclame un servicio de transporte que no lo mate, ¿ya? Porque la vida es primero, y es el primero de todos los derechos fundamentales. Bueno, regresando a los otros chismes, Ismael. Sí, vamos. Bueno, les cuento. Pero esto es parte del trabajo que hay que cumplir, ¿ah? Por supuesto. O sea, como lo del avión ayer, por ejemplo, que nuevamente obstruyó la pista de aterrizaje, ¿no? Es que tenemos una sola pista en el aeropuerto. Sí, cuando ya está todo listo para construir la segunda pista, ya expropiaron los terrenos, ya los liberaron, ya están listos, ya están los terrenos entregados al concesionario, tiene que hacer la segunda pista. El aeropuerto está saturado. Mañana parto a Arequipa y saludo a todos mis amigos de Arequipa, de unas pequeñas vacaciones que no he tenido hace tiempo. Ustedes comprenderán, la campaña ha sido... Yo de verdad, desde que empezó la campaña en enero, no has parado. No he parado. Claro. Nada. En febrero, digamos, empezó lo fuerte, ¿no? ¿Y te vas a Arequipa a buscar que algo de solcito? No creo que haya mucho sol. A buscar ¿no? sequedad, hijo. Ah, ya, por la humedad. Acá hay 99% de humedad. Somos anfibios. Dios, cuando hizo esta tierra, dijo, bueno, acá van a vivir pescados. ¿Ya? Porque no. Yo a veces pienso, Diosito, pues un poquito de balance, ¿no? O sea, nos hubieras puesto, pues, no sé, 75 humedad, yo conforme, ¿no? Pero 99, 98, ¿no? Ahora, en fin, un día vamos a invitar al señor Levy para que nos explique qué quiere decir 99% de humedad, porque hay gente que dice, pero entonces todo es agua. No todo, pero cuando te metes a la cama, por ejemplo, en la noche, es como si te metieras a una piscina, pues, las sábanas están mojadas. Sí. ¿Ya? En otras partes del mundo no es así, ¿no? Y como en Lima no hace tanto frío, ni hace tanto calor, no usamos calefacción. Entonces caminamos dentro de nuestras casas con abrigo, con chalina, con gorro, dentro de la casa. Dense cuenta, hagan una pruebita, salgan a la puerta de su casa y miren el piso, cómo está afuera. Está húmedo, como si le hubieran echado agua. Es un tema así. Como si hubieran baldeado. Y eso está sucediendo en sus pulmones también. Es básicamente lo mismo. Es que no quiero ni pensar en la imagen, porque mis pobres pulmones han sido tan maltratados por este clima. Pero hay que decir una cosa, en beneficio del cutis de todas las mujeres. La humedad hace que la limeña no se arrugue, solo se enmohece. Ahora, regresando a lo que te iba a contar. Los ministros, bueno, vamos a ver, como te digo, un gran coordinador político es el presidente. Se llama, además, una cosa, es un nombre largo, presidente del Consejo de Ministros, que antes tenía cartera siempre, ahora casi nunca tiene cartera, porque en realidad tiene mucho trabajo. Claro. Es un gran coordinador.
y además es un gran consejero político. O sea, es el que le dice al presidente, mira, vamos a hacer esto en este tema, este es el camino o esta es la iniciativa que tenemos que tomar. Ese gran consejero político, con gran cintura, porque tiene que tener gran cintura política, tiene que ir al Congreso muchas veces, va a tener que ir al Congreso muchas veces. ¿Por qué? Porque este Congreso va a tratar de interpretarlo una y otra vez. Entonces va a tener que gastar mucho tiempo en la relación con el Congreso. A su vez tiene que tener alguien que le maneje la relación con los gobiernos regionales, que es fundamental. Correcto, para poder hacer el exactamente, trabajo, sí. Entonces gobierno regional, Congreso, que son tus dos lados, y hacia abajo todo tu ejecutivo, es como, digamos, una persona que trabaja en 3 pistas diferentes y está corriendo todo el tiempo. Entonces tiene que ser una persona muy organizada. No necesita un gran aparato, lo que necesita es una gran capacidad de tomar decisiones muy rápidas durante todo el día, para que otros ejecuten, otros ministros, otros sectores. Además, PCM tiene asignada una serie de funciones propias, o sea, todo lo que es resolución de conflictos, por ejemplo, está en PCM. Claro. ¿Ya? Entonces, eso implica que sea una persona también que pueda ser bien recibida en una comunidad aguajún y pueda ser bien recibida por la bancada de oposición en el Congreso. ¿Qué tal chamba? Es un chambón, o sea, ser primer ministro, y yo no sé cómo Pedro Cateriano no se ha envejecido 200 años haciendo esa chamba en los últimos 2 años, que ha sido uno de los primeros ministros que más ha durado, pero es un trabajo difícil, incomprendido. El presidente se va a molestar contigo muchas veces, tus compañeros de gabinete se van a molestar también, ya, ese es tu primer circo, ¿no? Luego las regiones se van a molestar contigo, luego el Congreso se va a molestar contigo, circo 2, circo 3, y finalmente la opinión pública. Tienes que ponerle buena cara también a los medios de comunicación. Por ejemplo, hoy día en la mañana, Pedro Cateriano publicado la ley de búsqueda de personas desaparecidas, se ha publicado hoy en El Peruano, ¿ya? Porque hasta ayer todo el mundo le decía al presidente que le iba a observar. Sí, la va a observar, la va a observar. No la ha observado, ya la publicó. Claro. ¿Ya? Como decía, déjenme en paz, ya está publicada. Es una buena ley que se va a tener que aplicar en el próximo quinquenio y yo estoy segurísima que Pedro Pablo Kuczynski la va a apoyar. Aunque cuesta mucho dinero, se puede ir haciendo poco a poco, ¿no? Como ustedes saben, bueno, los cálculos no son exactos, 15.000 personas desaparecidas, o sea, 15.000 personas que no han podido ser enterradas por sus deudos, para ponerlo de una manera muy simple, y que sus deudos quieren enterrarlas, que saben dónde están muchas veces, en fosas comunes, en lugares de entierro, en todos los Andes peruanos. Entonces ese es un gran tema. Bueno, mi chisme, porque si no termino. A ver. 8:14, llegó nuestro productor. Bueno, pobrecito, ha venido en patines, pues. Está con zapatos de GB, me parece. Sí, yo creo que se ha caído. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 60 minutos con el análisis de la coyuntura electoral. A Pensar Más con Rosa María Palacios. Buenos días, amigos, en todo el Perú. Ya sabemos quién es el nuevo primer ministro. Así es, nos han dado una fórmula para acertar en Juan, nada más. Es gordito, es joven, es independiente. Es Ismael Soto que nos acompaña. Si no lo saben ustedes, es joven, es gordito, es independiente. Creo que su esposa se acaba de desmayar. Sí. No, señora, es una broma, nos estamos riendo, pero ahora que venía caminando, buscaba yo gorditos jóvenes independientes. Hace mucho frío en Lima, por si acaso, está todo muy mojado y muy húmedo, como suele pasar en nuestra ciudad. Pésimo día, señora, para lavar la ropa, ni se le ocurra, porque no se le va a secar nada hoy, más bien se le va a volver a mojar, así que, salvo que tengo una buena secadora que no todo el mundo tiene y gasta mucha luz, pero la verdad es que es un día muy oscuro, muy húmedo, muy frío. Dicen, qué pesimistas, ¿no?, que se va a poner peor. Lima no está acostumbrada a sufrir inviernos tan fuertes desde hace 4 o 5 años. Hemos tenido inviernos suavezones. Yo he estado en 28 de julio en manga corta acá, hace 3 o 4 años, cubriendo ¿cómo se llama esta cosa que se pasa el 28 de julio? El mensaje presidencial. Oye, dicho sea de paso, este año podremos hacer desde aquí cosas muy especiales. Sí, sin lugar a dudas. Por una razón muy privilegiada. Radio Santa Rosa está al lado del Palacio de Gobierno, así que podemos tenerlo
todo a nivel de suelo. Así es. Desde el mismo, y además no solamente eso, tenemos una torre que no tiene nadie, desde donde podemos transmitir. Nadie ha transmitido desde la torre de una iglesia, ¿no es cierto? Imagínate, ¿no? Con un panorama de toda Lima y Callao. Todas las tomas que vamos a poder hacer. Ahí encontraremos al gordito independiente. El gordito independiente, ¿no?, va a caminar detrás del presidente. Ajá. Porque una vez que él jure el presidente, el gordito independiente tiene que jurar delante del presidente. Claro. Y luego todos los ministros. Ahora, para que la gente aprenda algo, porque todos los días hay que pensar un poquito más. En teoría, y esto es bien importante, nuestra Constitución dice que al primero que hay que nombrar es al gordito independiente, o sea, al primer ministro. Claro. ¿Por qué? Porque el presidente recibe la propuesta del primer ministro y la acepta. Entonces, el presidente no nombra un gabinete solo. Esta es una idea que viene del parlamentarismo europeo, ¿no es cierto?, donde es el primer ministro el que forma su gabinete. Así es. Pero está adaptada al Perú. ¿Para qué? Para que el presidente no sea el único responsable. El presidente no es responsable en exclusiva de sus actos. Ojo, siempre firma con un ministro. En este caso, nombra a su primer ministro y su primer ministro lo aconseja. Y es a propuesta y con acuerdo, dice la Constitución. A propuesta de y con acuerdo del primer ministro. Entonces, claro, se puede tener una lista de ministros, pero el gordito independiente tiene que estar de acuerdo. Bueno, pero no necesariamente hay que esperar hasta el 28 de julio. Eso ya se puede estar manejando por interno. Lo que ha pasado, ¿no?, en el gobierno de Antumala, en el gobierno de la García, en el gobierno de Toledo, es que lo que ha pasado muchas veces es que el que decide quién es el primer ministro y quiénes son los ministros es el presidente en exclusiva. Correcto. Entonces, al primer ministro le toca heredar, ¿no es cierto?, gabinetes anteriores que el presidente no quiere que se vayan. Entonces, cuando llegó, por ejemplo, en el caso de Humala, ¿no?, Villanueva, este es un caso famoso, y quiso hacer cambio, le dijeron, no, papito, no has entendido. Así no funciona, así no juega Perú. Tú quieres llevarte bien con los apristas, con los fujimoristas, no nos interesa. Curioso, Villanueva ha llegado al Congreso, vamos a ver sus habilidades de concertación, sobre todo con Vizcarra, van a ser las que esperamos. Luego, por ejemplo, Beatriz Merino fue un caso notable también. Toledo la nombra primer ministra, creo que es la primera mujer primera ministra, y ella quería armar gabinete. Y le dijeron, no, mamita, no has entendido, tampoco vas a armar gabinete, ¿no? Y quería un gabinete, yo recuerdo, más joven y más paritario, ¿no? Claro. ¿Es difícil conseguir mujeres para ministras? Sí, es difícil, no es fácil. ¿Por qué? Porque hay menos mujeres interesadas en la cosa pública, en la cosa política. Razones a las mujeres no les faltan, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, soy una rara ave que no sé por qué me gusta la política, pero no me gusta la función pública. Ayer hablaba con un periodista al que querían tentar con un ministerio y él me dijo una cosa que es verdad: somos periodistas, no políticos. A veces nos vamos un pasito más allá y cruzamos la línea porque es como si usted viera a una persona, no sé, tropezar y estar a punto de caerse al piso y usted no estira la mano para pararla. Bueno, ya ahí terminó la intervención, ¿no? Pero luego sí, no hay ningún problema, esa persona sigue caminando sola. Esa es la única intervención que tenemos muy eventualmente. Pero en fin, así están las cosas. ¿Otro chisme te cuento? A ver, cuéntame. A ver. ¿Ya que no quieres contar otros? No, es que no te puedo contar, o sea, no te puedo contar. Sí, me quedo con la incertidumbre. Esa es la típica de la limeña, ¿no? Ay, mira, yo te contaría, pero no puedo. Pero, y cuéntame, ya sé, pero no le digas a nadie, ¿eh? Ya, nadie escucha, claro, nadie escucha. Por favor, no le digas a nadie, ¿eh? O sea, ni a tu marido, ¿eh?, ni a tu mujer, porque si no después yo manco y no sale, ¿ya? No. La verdad es que yo podría decirles nombres si es que lo supiera de la boca del mismo Cuchilli, que es el único que tiene que decidir. Uno. Y dos, si la persona hubiera aceptado, porque esto es como en el amor, ¿no es cierto? O sea, se hace una oferta amorosa y del otro lado pues se recibe una, ¿no es cierto?, una respuesta amorosa. Pero si no hay amor, no hay posibilidad. A ver, en principio, ¿cuál tendría que ser el perfil de este primer ministro del gobierno de Kuczynski? Una persona con mucha correa política. Correcto. Grandes habilidades políticas y gran correa política. Porque va a tener que aguantar mucho golpe, ¿ya? Y va a tener que aguantar mucho golpe de los opositores del gobierno, que no son pocos, es decir, que son todos, tanto de la izquierda como de la derecha. O sea, va a tener que tener correa y aguantar golpe. Además, tiene que ser una persona que sepa trabajar en equipo. Un presidente del Consejo de Ministros es un gran coordinador,
que finalmente le termine informando al presidente lo que está pasando en defensa, lo que está pasando en interior, lo que está pasando en relaciones exteriores, lo que pasa en qué sé yo, en una huelga que hay en este momento. Por ejemplo, ahorita hay, en fin, una toma en la carretera central, el primer ministro está encima del asunto, monitoreándolo con el ministro. Hay todo un proceso que viene ahora, ¿no? Y lo que llaman el post-conflicto, que además va a significar inversiones públicas muy grandes y para las cuales Colombia ha estado gestionando ante diversos países, ¿no? Ha estado gestionando un apoyo financiero para poder, realizar todas las inversiones que requieren, ¿no? Sobre todo en materia social, ¿no? En materia de infraestructura en lugares alejados, afectados por la guerrilla, ¿no? Es un proceso bastante largo, ¿no? Esto es, digamos, una muy buena noticia, pero ahora viene la fase de ejecución, ¿no? Bueno, muy bien, muchísimas gracias a Francisco Belaunde por estas pinceladas de lo que ha sucedido y lo que vendrá, y vamos a estar, por supuesto, en contacto cubriendo esta importante noticia para la región. Muchísimas gracias por haber estado y muy buenos días. Buenos días. Bueno, y como ven, hay buenas noticias. El proceso de Colombia, siempre lo repito, es diferente al proceso peruano. En el caso del Perú, es un caso muy especial, porque aquí el terrorismo primero fue calificado como delito, no como guerrilla, sino como delito, y a los terroristas se les conoce como delincuentes terroristas, porque han cometido el delito de terrorismo tipificado en el Código Penal. Nunca se les dio condición de fuerza beligerante y por lo tanto nosotros no podemos hablar de guerra en términos jurídicos, en términos políticos sí, pero no en términos jurídicos. Hay gente que se pelea conmigo siempre, usted no reconoce que hubo una guerra, ¿no? Sobre todo muy, señor. Hay conflicto armado interno. No podemos decir guerra, porque eso sería darle un estándar al que se subleva de Fuerza Armada beligerante, por lo tanto reconocida por Naciones Unidas, y cuando terminara la guerra, sus prisioneros, ¿no es cierto?, tendrían que ser liberados. En cambio, si hay un conflicto armado interno, lo que tú tienes acá son delincuentes terroristas que están purgando una condena por delito, ¿ok?, que es muy diferente que ser prisionero de guerra. ¿Entendieron? ¿No? Entonces, disculpe, ya entendí. Ok, jurídicamente la guerra tiene reglas, están en la Convención de Ginebra, ¿ya? ¿Ok? Entonces eso, digamos, no se puede cambiar. Lo que ha pasado en Colombia es un proceso más parecido al de una guerra. Exacto. Entonces, ¿qué se está logrando? Se está logrando un acuerdo de paz. ¿Qué era lo que pedía, acuérdense, a Abimael Guzmán en la cárcel? Ni que fuera idiota. Decía, pido un acuerdo de paz, salimos todos libres, se acabó el problema. Y le dijeron, no señor, usted ha sido vencido militarmente y jurídicamente. Y por lo tanto usted tiene que purgar una condena. Es muy diferente. Muy bien, tenemos que hacer pausa. Nuestro productor sufre, nuestros amigos, colegas de toda la red de las radios también. Ya me conocen, soy un poco díscola, pero soy buena. Vamos a la pausa y volvemos. Volvemos con A Pensar Más con Rosa María Palacios. No se vayan. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Bueno, estamos en comunicación con el congresista Juan Pari, congresista de la República. Vamos a hablar con él de dos casitos. Uno interesante, porque es uno que él investigó, él fue miembro de la mega comisión, ¿no es cierto? Y ayer, así bien tapadito, bien así nomás, se archivó la acusación constitucional contra el expresidente Alan García. Bueno, déjenme que me ría, porque sabía que iba a pasar de todas maneras. Así es, no es noticia, pero vamos a ver qué nos cuenta el congresista. Congresista Pari, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, todo su trabajo y se archivó la acusación constitucional. ¿Qué le parece? Bueno, se esperaba, como usted dice, se esperaba esto, el hecho de ponerlo al filo ya de cierta legislatura, un tipo de acusación de este tipo que de verdad que merecería un mayor análisis, no prosperó, ¿no? Sí, claro, pero como usted ve, se escapa una vez más. A partir del 28 de julio de este año, el expresidente Alan García ya no tiene beneficio de antejuicio y se le puede procesar como a cualquier civil en el Poder Judicial. ¿Usted cree que esta denuncia puede presentarse en el Poder Judicial para que sea investigada? Debería presentarse. Debería, pues, pero... O
Pero ¿cómo haríamos? Público tomarlo ya como un asunto ya de oficio, ¿no? Claro, pero cada vez que se le investiga de oficio, le archivan todo. Bueno, en todo caso, desde mi punto de vista, es el resultado y el efecto de todo un trabajo que hizo Alan García de colocar gente muy clave, muy proclive a lo que usted dice, ¿no? Ahora, digamos, para que refresquemos en la memoria a nuestro público, esta acusación constitucional, ¿de qué versaba la que se ha archivado? Bueno, en primer lugar es el tema de que un presidente no puede hacer al libre albedrío y la prerrogativa de que una persona puede o un presidente puede hacer el uso de que puede indultar o puede conmutar la pena en general, sino tiene que darse entre el marco de la Constitución y entre el marco de la ley. Claro, pero digamos, ese era el tema central, pero hay otros temas, narcoindultos, por ejemplo. ¿Eso no se va a discutir nunca más? Yo creo que la sociedad y el país ha dado su veredicto, más allá que los procedimientos formales de la ley. El país le ha dicho: no, señora Alan, usted no puede seguir dirigiendo. Ese es un castigo político claro, clave, importante, y el señor Alan García no puede escaparse de la mirada del país. El país lo ha condenado. Estamos de acuerdo con eso, congresista Pari. Yo creo que un castigo político es un castigo importante para un político, pero hay un proceso que debería abrirse sobre asuntos que la mega comisión investigó y que están ahí, ¿no? Ahora, para ponerle un paralelo, digamos, esto no se hace. A la señora Heredia, según la República el día de hoy, le han puesto un impedimento de salida sobre la base de un testimonio dado por un mitómano conocido en América Latina. O sea, ¿cómo se explica eso? Bueno, por más mal que les caiga a la gente, a mí, a todos los demás, la señora Heredia, por más mentirosa, soberbia, lo que fuera, ¿no es cierto? Es un ser humano y tiene derechos constitucionales, ¿no? Entonces, no es algo aislado. Claro, como te digo, loco del barrio, por Dios. ¿Qué le pasó a este fiscal Juárez? O sea, ya tienes que estar realmente desesperado o haber recibido una orden de hacer daño a como dé lugar y que saques pruebas de donde sea. Y lo mismo el juez, que les digo, yo nunca he visto un juez que actúe de manera, ¿cómo te explico? Coordinada a ese nivel con el fiscal. Se supone que el fiscal acusa, el juez evalúa, ¿no es cierto? Y es más, el juez puede decir: no, señor fiscal, usted hasta aquí. Y la labor del fiscal es acusar, ese es su trabajo, ¿eh? Pero el juez evaluar la acusación y determinar las medidas que tienen que aplicarse, porque ojo, esto no es una sentencia ni nada por el estilo, ¿ya? Nunca he visto una cosa igual en mi vida. Mitómano, ya, lo único que me faltaba. Nos vamos a la pausa, que tenemos mucho por contar. Hay muchos temas, nacionales e internacionales también, porque algo ha sonado hoy día, esta mañana, que ha revestido a toda la información. El gobierno y las FARC en Colombia han logrado un histórico acuerdo para el cese de conflicto, ¿no? Qué bueno, porque hace meses, digo, si no años, que se viene discutiendo, pero esta vez ya tomó forma, y vamos a hablar de eso también. Y también vamos a hablar con un gordito, que es joven y es independiente. Nuestro productor. No, mentira, vamos a tener una llamada telefónica, no vamos a decir con quién, porque sabemos que es gordito, joven y es independiente. Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Son las 8 de la mañana con 26 minutos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. El saludo para nuestros amigos aquí en Lima de Radio Santa Rosa, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV en el Cusco, Radio Cepagua, Ucayali, Radio Quillabamba La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Bienvenidas a todas las emisoras que integran la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación que produce A Pensar Más con Rosa María Palacios. Qué lindo habla Ismael. ¿Ya? Escúcheme, ¿quién nos llama? ¿Quién nos llama? Francisco Belaún de Matosian. Bueno, estoy muy contenta de recibir su llamada porque nos va a dar una pincelada muy rápida
para nuestros oyentes de lo que está pasando en Colombia, un acuerdo histórico al fin, después de largas negociaciones, para llegar a la paz. Hay que entender que el proceso colombiano es muy distinto al proceso peruano. Ahí se le ha logrado, digamos, un equilibrio entre el Estado y las fuerzas rebeldes que ha obligado a sentarse a la mesa de la negociación a ambas partes. Francisco, muy buenos días. ¿Qué tal, Rosa María? Encantado de estar en tu programa. Bueno, ¿qué significancia tiene este acuerdo? Las FARC están luchando, digamos, creo que 50 años en el monte contra el Estado colombiano, aproximadamente. Bueno, es realmente un acontecimiento extraordinario, ¿no? Sobre todo que viene en un momento en que parecía, digamos, que en algún momento ha sido una negociación muy larga, ¿no? Y han habido momentos de tensiones por discrepancias, en particular por el tema de lo que se llama dejación de armas, la reintegración de la FARC a la vida política de alguna manera, y es realmente muy importante, ¿no? Y además en un contexto también en que en general la opinión pública colombiana en su mayoría ha estado siempre muy escéptica con respecto a estos acuerdos, ¿no? Es una cosa que aparentemente las FARC no terminaban de procesar, digamos, su impopularidad con respecto a la población, ¿no? Bueno, finalmente se ha llegado a este acuerdo que es realmente es un gran acontecimiento. Ahora lo que se espera es que vaya a producirse lo mismo con el Ejército de Liberación Nacional, pero eso está bastante más complicado aparentemente por todas las noticias que han estado ocurriendo últimamente, ¿no? Ahora, Francisco, hay un antecedente que fue el del M-19 hace muchísimos años. El M-19 entregó las armas y finalmente se reintegró y participa en la vida política de Colombia. ¿Eso es lo que se ha usado, crees, como precedente para lograr este acuerdo? Sí, aunque claro, definitivamente, claro que M-19 fue una guerrilla mucho más chica, ¿no? Claro. Una guerrilla mucho más chica y además era una guerrilla que digamos era reciente, incluso cuando digamos se hicieron las negociaciones. Y lo que se espera además, porque en el caso del N-19 también, una vez después de las negociaciones, lamentablemente en esa época todavía existían los grupos de digamos autodefensa, estos grupos paramilitares que se dedicaron a asesinar a algunos de los líderes o incluso varios de líderes del M-19 que habían pactado la paz, ¿no? Entonces hay digamos en este caso también un poco que también de alguna forma la negociación hicieron más difíciles por un poco ese antecedente también, porque había ese antecedente positivo por un lado, pero el antecedente negativo era que fueron asesinados varios miembros del M-19 después de haber firmado la paz, ¿no? Felizmente en estos momentos ya prácticamente lo que se llaman los paramilitares han casi desaparecido. Quedan algunos, pero digamos como bandas delincuenciales, ¿no? Pero sí se están notando de alguna manera asesinatos de algunos líderes sociales en Colombia. Entonces, lo que se espera es que no se vaya a reproducir lo que se dio en ese momento, ¿no? Asesinato de líderes sociales o incluso exguerrilleros por grupos paramilitares. Francisco, Ismael Soto te saluda, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿qué es lo que viene de aquí en adelante luego de este anuncio oficial que entendemos se va a realizar el día de mañana en La Habana? ¿Qué es lo que queda? ¿Hay reparación civil? ¿Hay una situación de cicatrizar esta herida que por años ha estado sangrando? Sí, hay el tema de las reparaciones, hay también un capítulo que tiene que ver con el capítulo agrario, ¿no? Para que, digamos, que los campesinos puedan ser, digamos, hay aquellos campesinos que fueron despojados. Es algo que ya está en camino, por lo demás, ¿no? Ha habido decenas de miles de campesinos despojados de sus tierras, pero también hay campesinos que no tienen tierras, se supone que van a tener que también recibir, por ejemplo, de terrenos, lo que llaman terrenos baldíos, si se quiere, que no tienen realmente una propiedad privada. Después, en lo que se refiere, también está la parte va a tener que ser refrendado, ¿no? Este acuerdo,